Imagínate, aquí estás con 32 años, con una carrera como profesional de marketing autónomo, pensando que finalmente estabas listo para la cena del 60 cumpleaños de tu madre. Una noche que se suponía iba a ser sobre la reconciliación, sobre demostrar que a pesar de décadas de sentirte transparente, todavía pertenecías a esa familia. El restaurante italiano en Seattle estaba lleno de vida, el aroma del ajo y del pan fresco en el aire, mientras apretabas una pequeña caja de regalo contra tu pecho, llevando más que un simple objeto en su interior, llevaba esperanza. Pero entonces sus padres se levantaron sus copas y brindaron por su hermana, su única hija. Las palabras cayeron como un cuchillo. La sonrisa de tu hermana iluminó la habitación, los invitados aplaudieron, tus padres brillaron de orgullo. ¿Y tú? De nuevo invisible. Pudiste haber salido de allí inmediatamente, pero algo dentro de ti se rompió. Empujó la silla con fuerza, haciendo ruido contra el suelo, y deslizó la caja sobre la mesa hacia su abuela, Dorothy, la única que realmente la había visto. Se inclinó y susurró, «Abre más tarde». Pero su hermana, por supuesto, no pudo resistirse. Arrancó el papel, abrió la caja y el silencio llenó la habitación. Antes de continuar con esta historia, dime, ¿qué hora es donde estás? ¿Desde qué ciudad sigues esto? Quiero saber hasta dónde llegarán estas palabras. Sentada en esa mesa, el dolor de las palabras de sus padres le trajo todos los recuerdos de una infancia como una sombra en su propia familia. En Seattle siempre fuiste la segunda opción, la ocurrencia de último momento junto a Jennifer Davis, la estrella intocable. A los 9 años ya noté la diferencia. Trajiste a casa boletas de calificaciones con calificaciones sólidas, mientras que ella lucía a brillantes. El suyo fue directo al frigorífico con elogios sobre un futuro en universidades de élite. ¿Tuyo? Un buen trabajo distraído como si fueran un papel más que hay que archivar. Una vez escuchó a su madre decirle a una vecina, Jennifer es nuestra intelectual. Pasaste el examen de matemáticas con fuerza, con una B y ganada con esfuerzo, y sentiste el peso de la invisibilidad. La escuela no fue diferente. En 5º grado se dedicó durante semanas al concurso de ortografía, llegó a la final, pero sus padres estaban en el recital de piano de Jennifer, vibrando con cada nota. Tú en el escenario buscándolos desesperadamente entre el público, hasta que te diste cuenta de que se habían olvidado. La maestra, la señorita Larsen, le dirigió una mirada de lástima y le entregó una cinta de segundo lugar. Lo guardó en el fondo de su mochila, sin mostrárselo a nadie. Ese mismo año, Jennifer obtuvo el primer lugar del recital. Sus padres hicieron una fiesta con pastel, globos e invitados. Su cinta permaneció escondida en el cajón. Los cumpleaños eran lo peor. A las 12 simplemente pidió una pequeña reunión con amigos en la sala de juegos. Tu madre dijo que estaban muy ocupados. Pasaste el día sola en tu habitación, comiendo un pastelito que Dorothy, tu abuela, había hecho especialmente para ti. Dorotea era diferente. Ella apareció con su sonrisa de bienvenida, una tarjeta hecha a mano e historias de su época como maestra. Él se sentaba a su lado, le trenzaba el cabello y repetía, «Eres suficiente, Kelly». Ese año le regaló un diario. «Tienes una voz, incluso si no la escuchan», dijo. Todavía conserva esas páginas llenas de sueños que pensó que nunca alcanzaría. Los cumpleaños de Jennifer. Otra realidad. A las 12 le dieron una fiesta con espacio alquilado, buffet y DJ. Sus padres invitaron a la mitad del vecindario, alardeando de cómo ella brilló en la obra del colegio. ¿Tú? Ayudé a poner las mesas, porque tu padre dijo que así no me quedaría sin hacer nada. Nadie se dio cuenta mientras se escondía en un rincón, observando a Jennifer abrir regalos costosos, una bicicleta nueva, una pulsera con dijes. ¿Tu regalo ese año? Un par de calcetines entregados con una semana de retraso con un «lo siento, estamos ocupados». En la secundaria la historia se repitió. Se unió al equipo de debate pensando que finalmente conseguiría su atención. Ganó una competición regional a los 16 años, su primera victoria real. Llamó a casa, vibrante, esperando orgullo. Su padre respondió, «Eso es bueno». Le pasó el teléfono a su madre, que estaba demasiado ocupada planeando la fiesta para celebrar la candidatura de Jennifer a Stanford. La casa era un santuario para sus logros, ensayos, premios, todo lo que se exhibía. ¿Tu trofeo?
Estaba en la esquina del escritorio, cubierto de polvo. Dejé de intentarlo. Excepto Dorotea. Ella te llevaba a la práctica del debate cuando tus padres se olvidaban, sentándose en las gradas con su termo de té animándote. Contó historias de su propia juventud, de cómo luchó por ser vista en una gran familia. No necesitas su atención, dijo. Crea el tuyo propio. Sus palabras fueron su combustible. Y luego vino Matthew Harris. Novio desde segundo de bachillerato, se conoció en la clase de historia, cuando eran compañeros en un proyecto sobre la guerra civil. Él te vio, tu verdadero yo, no la sombra de Jennifer. Cuando sus padres se saltaron su cumpleaños número 17 para llevar a Jennifer a una visita a la universidad, Matthew apareció con pizza y una lista de reproducción de sus canciones favoritas. Pasaron la noche en el porche, riendo hasta tarde. Por primera vez no se sintió sola. Después de cada competición, llamaba, ya fuera victoria o derrota, y repetía, eres imparable. Mateo y Dorotea. Tus refugios seguros. Los únicos que le hicieron creer que podía ser más que la hija olvidada. Esos años le enseñaron una dolorosa lección, por mucho que lo intentara, nunca sería Jennifer para ellos. Pero Dorothy y Matthew le demostraron que no tenía por qué serlo. La vieron cuando nadie más lo hizo. Y por eso años después, esa noche en el restaurante italiano, tomaste una decisión. La caja de regalo pesaba más de lo que debería tener en la bolsa. El lugar estaba lleno, risas, vasos tintineantes, el reconfortante olor de la comida casera. Su madre, Susan, había planeado cada detalle, mesas rústicas de madera, iluminación cálida y una sala familiar privada. Esperabas que esa noche fuera diferente, que por fin pudieras cerrar la herida que había estado abierta durante tanto tiempo. El regalo dentro de la caja era especial, algo que pensó que haría que su madre se fijara en ella. Jennifer ya estaba ahí, en el centro de todo, como siempre. Vestido impecable, peinado con la elegancia de alguien nacido para ser admirado. Los invitados se agolparon a su alrededor, riéndose de sus historias sobre su ascenso en el banco. Su padre, Thomas, estaba junto a ella con orgullo mientras su madre ajustaba el collar de Jennifer, susurrando algo que los hizo sonreír a ambos. Eran un trío perfecto. ¿Tú? Una invitada incómoda en un mundo que no era el suyo. Buscó a Dorothy. Estaba sentada en una pequeña mesa al fondo, junto a un primo al que apenas reconocía. Con su sencillo abrigo y su cabello plateado cuidadosamente recogido hacia atrás, parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a la celebración. Después de todo, ella fue quien la crió cuando sus padres estaban demasiado ocupados con Jennifer. Saludaste y Dorothy respondió con una cálida sonrisa, sus ojos brillando con la misma amabilidad de siempre. Me dolía en el pecho. Ella merecía mucho más que esas migajas de atención. Se sentó en el borde de la mesa principal, lo suficientemente cerca como para parecer parte del grupo, lo suficientemente lejos como para pasar desapercibida. Su madre estaba demasiado ocupada dando órdenes a los camareros, asegurándose de que cada plato fuera perfecto. Su padre, bueno, su padre estaba donde siempre estaba, al lado de Jennifer. El aire se volvió denso como si el propio restaurante estuviera conteniendo la respiración. Los dedos de Jennifer temblaron cuando levantó la tapa de terciopelo, revelando el collar de perlas que yo había elegido con tanto cuidado, cada una de ellas un símbolo de los recuerdos que solo Dorothy y yo compartíamos. Las perlas que brillaban bajo la suave luz de los candelabros eran las mismas que llevaba en el retrato amarillento en la pared de su casa, el que conservaba desde que mi abuelo se lo regaló décadas atrás. Fue un regalo que llevaba una historia, que decía, te veo de una manera que mis palabras nunca podrían hacerlo. Jennifer levantó el collar y el frío metal reflejaba asombro en su rostro. Un collar familiar. Su voz atravesó el silencio como una espada, aguda y acusadora. ¿Le robaste esto a la abuela? La pregunta era un cuchillo. No por la acusación, sino porque, una vez más, había asumido que todo giraba en torno a ella. Como si Dorothy fuera simplemente su abuela, como si las perlas le pertenecieran por derecho. No es de ella. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, cortando el aire como un veredicto. Es de Dorothy. Y fui yo quien lo compró. Cada sílaba era un martillo golpeando la impecable mesa del comedor, la fachada perfecta que tanto cultivaba mi familia.
Mi madre se llevó la mano al pecho y sus dedos se curvaron en la seda de su vestido como si la tela pudiera protegerla de la verdad. ¿Compraste esto? Su tono era incrédulo, como si la idea que había guardado durante meses, que había buscado en joyerías hasta encontrar algo que combinara con los ojos azules de Dorothy, fuera absurda. ¿Con qué dinero? Con el mío. No aparté la mirada, ni cuando mi padre se levantó, la silla crujió bajo su peso, ni cuando Jennifer dejó caer el collar dentro de la caja con un gesto desdeñoso, como si fuera basura. Yo trabajo, mamá. Simplemente nunca preguntas sobre eso. La risa nerviosa de una tía resonó por la habitación, seguida por el murmullo avergonzado de los invitados. No sabían dónde mirar, a mí, la hija que de repente tenía voz, o a mis padres, cuyos rostros eran una máscara de conmoción y vergüenza apenas disimuladas. Dorothy, sin embargo, no se movió. Sus dedos, arrugados por la edad, se cerraron suavemente sobre la caja, como si temiera que alguien se la quitara. Cuando habló, su voz era baja, pero llevaba el peso de décadas de silencios rotos. Son hermosos, cariño. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, curvó sus labios. Gracias. Esas dos palabras, gracias, arrojaron agua fría sobre la tensión. Porque eran reales. Porque eran para mí. Jennifer abrió la boca, lista para replicar, pero mi padre la interrumpió con un gesto brusco. Eso es ridículo. Su voz tronó, las venas de su cuello se destacaron. Estás haciendo una escena en el cumpleaños de tu madre. No. No grité. No lo necesitaba. Está haciendo una escena. Señalé a Jennifer, cuyos ojos ardían de ira. Desde que llegué aquí todo ha sido sobre ella. Incluso el brindis de su madre fue por ella. Me temblaron las manos, pero no por miedo, sino por algo nuevo, algo que ardía dentro de mí. Solo quería. La voz se apagó por un segundo. Solo quería que alguien me viera una vez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los camareros dejaron de circular, con las bandejas suspendidas en el aire. Mi madre se miró las manos, como si tuvieran la respuesta a algo que nunca se había preguntado. Mi padre respiró hondo con los hombros tensos, a punto de explotar. Pero Dorothy se levantó. Ni con la calculada elegancia de Jennifer, ni con la imponente autoridad de mi padre. Se levantó lentamente como si llevara el peso de muchas verdades no dichas, y caminó hacia mí. El collar brillaba en sus manos mientras lo sostenía contra mi pecho, sus dedos temblaban pero firmes mientras cerraba el gancho. Siempre fuiste vista, mi niña. Su aliento olía a menta, a perfume viejo. Para mí. Y luego más bajo solo para que yo lo escuche, y hoy, para ti. Las perlas estaban frías contra mi piel, pero sentí que su calor se extendía, como si, de repente, estuviera usando una armadura hecha de todo lo que habían ignorado. Cada mirada desdeñosa, cada risa ahogada, cada nuestra única hija, arrojado a mi cara como si fuera un fantasma. Yo no lo estaba. Y por primera vez se les obligaba a ver. El aire se sentía denso como si cada respiración cargara con el peso de décadas de silencio forzado. La caja abierta en el centro de la mesa era una herida abierta, nadie se atrevía a tocarla, pero todos sentían el dolor palpitando en la habitación. Los camareros, antes serviciales, ahora se movían como sombras, sirviendo platos que nadie tenía ganas de comer. El champán, que alguna vez fue un símbolo de celebración, se había vuelto ácido en la copa de mi madre, intacto. Jennifer todavía estaba temblando, no por el frío, sino por una ira que ardía por dentro. Sus dedos, antaño impecablemente pintados, dejaban ahora marcas semicirculares sobre el mantel de lino blanco, como si pudiera rasgar con él el tejido de la realidad. ¿Sabes lo que eso significa? Siseó, bajando la voz lo suficiente para que solo yo y los más cercanos a ella la oyéramos. Eso es dinero de la herencia. Dinero que pertenece a esta familia. Su énfasis en familia era un cuchillo afilado y preciso, clavado en el espacio entre nosotros. Como si yo, al elegir a Dorothy, me hubiera excluido automáticamente del círculo. Mi padre no necesitó decir nada. Su silencio fue un veredicto. Se limitó a ajustarse el reloj en la muñeca, gesto que siempre precedía a sus decisiones más frías, y me miró como si estuviera calculando el coste de mi desvío. No la cantidad en dólares, sino el precio de mi desobediencia. Mi madre, a su vez, se había refugiado en una máscara de dignidad herida. Su sonrisa, antes tan practicada,
ahora era una línea tensa, casi dolorosa. Kelly dijo finalmente con una voz que pretendía ser tranquila pero que temblaba en los bordes, hablaremos de esto en casa. La amenaza velada estaba ahí, envuelta en sedas de etiqueta, te explicarás y te arrepentirás. Pero no los miré. Mis ojos estaban fijos en Dorothy, quien sostenía el papel contra su pecho como si fuera un escudo o una prueba de que, después de todo, ella no había imaginado todo el amor que me había derramado a lo largo de los años. Sus dedos, marcados por el tiempo, acariciaron las palabras impresas, como si pudiera absorber a través del tacto la certeza de que era real. Cuando levantó la vista, sus ojos, los mismos que me habían visto cuando era invisible, brillaron con una luz que no era solo gratitud. Fue un reconocimiento. Como si por primera vez alguien le hubiera devuelto todo lo que ella le había dado sin esperar nada a cambio. No deberías haber hecho eso, cariño, repitió, pero su voz era un susurro ronco, roto por la emoción. Pero Dios sabe que no merecía menos. Eso fue suficiente. Jennifer resopló un sonido de puro desdén, y se dio la vuelta, como si la escena le disgustara. Patético, murmuró, lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. Una escena de una telenovela barata para llamar la atención. Pero sus palabras no encontraron terreno fértil. No más. Porque por una vez no necesitaba demostrarle nada. Ni siquiera ellos. Mi padre finalmente se puso de pie, con la postura rígida de un juez a punto de dictar sentencia. Kelly comenzó y el tono por sí solo era una advertencia. Ese fue un gesto imprudente. Hay maneras de lidiar con estas cosas. En privado. No hay nada privado en el amor, padre, respondí, y mi voz no tembló. Ni siquiera en agradecimiento. El impacto de mis palabras fue físico. Mi madre se llevó la mano al pecho como si la hubiera golpeado. Mi padre apretó los puños con los nudillos blancos. Pero Dorothy apretó mi mano con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil, y en ese gesto estaba todo, tienes razón. Eres valiente. Eres mío. Los invitados, antes ávidos de dramatismo, ahora evitaban nuestras miradas, como si el enfrentamiento les quemara. Algunos susurraban detrás de las servilletas, otros fingían tener un repentino interés por los menús. Pero no me importó. Porque por primera vez el silencio no era una prisión. Fue una etapa. Y finalmente había elegido mi propio guión. Si me disculpas, dijo Dorothy levantándose con una dignidad que hizo que incluso Jennifer diera un paso atrás. Dobló el papel con cuidado, lo guardó en el bolsillo de su vestido y, con un gesto casi imperceptible, me indicó que la siguiera. Creo que ya hemos tenido suficiente celebración por hoy. Y cuando pasó junto a mi madre, no había ninguna expresión de triunfo. No hubo odio. Solo hubo un ligero golpe en el hombro, Susan se estremeció, y un murmullo, feliz cumpleaños, hija. Que el próximo sea más ligero. Entonces Dorothy se volvió hacia mí y sus ojos dijeron lo que su boca no necesitaba, vámonos a casa. Y por primera vez en años supe exactamente dónde estaba. El silencio entre nosotros no estuvo lleno de discusiones, sino de algo más pesado, la verdad desnuda, finalmente expuesta. Mi padre se reclinó en el sofá, sus dedos presionando sus rodillas como si tratara de aferrarse a algo que ya se había escapado. Mi madre, sin embargo, no apartó la mirada. Había ira allí, sí, pero también algo que nunca antes había visto, una sombra de duda, como si, por primera vez, vislumbrara las grietas en la fachada que tanto había trabajado para mantener intactas. ¿Crees que no lo vimos? Le temblaba la voz, pero no por debilidad. Fue el temblor de quien está a punto de perder el control de una narrativa que ha mantenido durante décadas. ¿Crees que no sabíamos que Dorothy siempre estaba cerca? ¿Que no nos dimos cuenta de que la buscabas más que nosotros? Podría haberme reído si no me doliera tanto. Ahora se dieron cuenta. Después de años de fingir que mi presencia era una molestia, que mis necesidades eran exageraciones, que mi amor tenía fecha de caducidad. Lo sabías, madre, dijo cada palabra medida, como cuchillos afilados antes del golpe. Pero solo vieron lo que les convenía. Dorothy nunca fue una amenaza para ti. Ella era solo la persona que necesitaba cuando decidiste que Jennifer era suficiente. Mi padre abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Quizás porque en el fondo sabía que yo tenía razón.
Tal vez porque por primera vez estaba viendo a la hija que siempre había estado ahí, no la rebelde, no la ingrata, sino la niña que había dejado de pedir que la abrazaran porque había aprendido que los brazos abiertos no eran para ella. Lo intentamos, insistió mi madre, pero la convicción en su voz ya no era la misma. Siempre fuiste tan difícil. Siempre cuestionando, siempre queriendo más. Solo quería que me vieran, confesé, y la vulnerabilidad en mi voz me sorprendió. Y Dorothy me vio. Sin condiciones. Nada de si te portas bien. No cuando tu hermana no necesita atención. Ella siempre me vio. El apartamento se ha vuelto tan silencioso que puedo oír el sonido de mi propio corazón latiendo contra mis costillas. Mi padre bajó la cabeza y encorvó los hombros, como si llevara algo mucho más pesado que la decepción de una hija. Mi madre, sin embargo, todavía luchaba. ¿Y qué crees que pasará ahora? Preguntó en voz más baja, casi un susurro. ¿Que la familia simplemente aceptará esto? ¿Que Jennifer lo entenderá? ¿Que voy a fingir que no duele? No te estoy pidiendo que finjas nada, respondí, sintiendo finalmente que se me quitaba el peso de encima. Te pido que por una vez dejes de fingir. Que admitan que el problema nunca fue Dorothy, ni el dinero, ni mis decisiones. El problema es que nunca quisiste conocerme realmente. Solo querían que encajara en el molde que quedó después de que Jennifer ya había ocupado todo el espacio. Mi padre se levantó lentamente como si cada movimiento le doliera. Cuando habló su voz era ronca. Nos vamos. Mi madre no dijo nada. No hubo amenazas ni ultimátums ni el drama que esperaba. Solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de ellos, demasiado suave para el daño que dejaron atrás. Me quedé allí inmóvil, escuchando sus pasos alejándose escaleras arriba. No lloré. No sentí alivio. Solo una tranquila certeza, que brota como una planta testaruda entre el cemento. Ya no necesitaba su perdón. Porque por primera vez me había dado permiso para existir, sin excusas, sin ediciones, sin versiones reducidas de mí mismo para encajar en el álbum familiar. Y eso ninguna cantidad de dinero, ningún post en las redes, ninguna pelea me lo pudieron arrebatar. Ella pareció escucharme aunque no quisiera. Podrías haber hablado con nosotros, dijo Susan, su voz más suave pero aún llena de acusación. En lugar de eso, hizo un escándalo en mi cumpleaños. Nos avergonzó delante de todos. Me encontré con su mirada sin pestañear. No planeaba causar una escena, respondí. Ese regalo fue originalmente para ti. Pero cuando llamó a Jennifer su única hija, algo dentro de mí se rompió. Ya no era posible fingir que yo era parte de tu historia si en realidad nunca me habías visto. Thomas apretó los puños y su voz era aguda, ya es suficiente. No tienes derecho a echarnos esto en cara. Siempre te hemos tratado justamente. Sus palabras fueron como un portazo frente a mí. Quería gritar, enumerar cada momento que me ignoraban, cada vez que me hacían sentir invisible. Pero me contuve. En cambio simplemente dijo, Dorothy nunca me hizo sentir que necesitaba ganarme su amor. Por eso la elegí. Es su dinero y no lo voy a retirar. El rostro de mi madre se desmoronó en una mezcla de dolor e ira. Nos estás castigando, dijo con la voz quebrada. ¿Crees que esto resuelve algo? Sacudí la cabeza con la garganta apretada. No se trata de resolverlo. Se trata de hacer lo correcto por parte de alguien que siempre ha estado ahí. Uno no decide qué hago con mi dinero. Mi padre empezó a hablar, pero Susan lo agarró del brazo y lo silenció. Se quedaron allí con el peso del silencio entre nosotros, antes de dirigirse hacia la puerta. Cuando me fui, mi madre se giró y sus ojos buscaron los míos. Hablemos cuando estés dispuesto a ser razonable, dijo, pero su voz sonó vacía, sin convicción. No respondí. Dejé que la puerta se cerrara detrás de ellos. Me hundí en el sofá, mi corazón latía con fuerza, pero una extraña calma me envolvió. Había dicho lo que tenía que decir, no a ellos, sino a mí mismo. Una semana después de su visita, las consecuencias de ese juego comenzaron a reconfigurarlo todo. Fue mi primo Michael quien me advirtió, en un breve pero cargado mensaje, Laura rompió con Jennifer. Y no es la única. Lo llamé al mismo tiempo. Según Michael, Laura Bennett, la misma que difundió chismes sobre mí en línea,
se había cansado del drama constante de Jennifer. Dejó de responder a sus mensajes y la llamó exagerada, después del episodio de la cena. Y como un efecto dominó, otras personas de su círculo comenzaron a alejarse. En el trabajo, la impecable imagen de Jennifer se desmoronó. Michael se enteró por una amiga en común que sus colegas del banco estaban hablando sobre su papel en nuestro conflicto familiar. La historia de cómo me arrebató la caja de regalo de las manos y expuso nuestra pelea en público se filtró, pintándola como mezquina y necesitada de atención. El ascenso que había estado pregonando, un puesto de alto nivel que daba por sentado, se le escapó de las manos. El banco eligió otro candidato justificando que la dinámica de equipo había sido un factor decisivo. El estatus de hija de oro que siempre la había distinguido se estaba resquebrajando bajo el peso de sus propias decisiones. Mis padres no estaban en mejor situación. Susan y Thomas habían dependido del apoyo familiar durante años, desde reuniones navideñas hasta conexiones comerciales. Pero la cena, seguida de la publicación pública de mi madre y los chismes alimentados por Jennifer, cambiaron la forma en que sus familiares los veían. Michael me dijo que los tíos y tías empezaron a retroceder, rechazaron invitaciones a las habituales barbacoas. Un tío cercano a Susan la criticó por exponer los problemas familiares en las redes sociales, calificándolo de falta de clase. Otro primo se negó a prestar dinero para el nuevo proyecto de Thomas, alegando problemas de confianza. Su lugar en el clan, antes inquebrantable, ahora temblaba. Y el golpe financiero fue más duro de lo que imaginaba. Michael mencionó que el último acuerdo inmobiliario de mi padre, un acuerdo que él juró era infalible, fracasó cuando un inversionista clave se echó atrás, probablemente influenciado por rumores familiares. El trabajo de consultoría de Susan, que hacía para complementar sus ingresos, se acabó, los clientes cancelaron contratos, distanciándose del drama. Siempre habían vivido cómodamente, pero sin la red de apoyo que habían construido a lo largo de los años, ahora se encontraban al límite, recortando gastos y pagando facturas. No sentí triunfo. Solo un vacío, ver a la familia que una vez intenté complacer desmoronarse por sus propias manos. Mientras tanto, Dorothy era mi puerto. Unos días después del enfrentamiento, fui a visitarla y me senté en su acogedora sala mientras ella preparaba té. La nota de transferencia bancaria, enmarcada en la pared, era un recordatorio silencioso de lo que había hecho. Me quedaré con esto, dijo con voz firme pero afectuosa. No por el dinero, Kelly. Sino porque vino de ti. Ya había hablado con su asesor financiero, los $75.000 estaban seguros en una cuenta de ahorro. Planeaba usarlos para pequeños lujos, un nuevo audífono, un viaje para ver a su hermana, cosas que siempre había pospuesto. Su gratitud no fue ruidosa, pero sí real. Y eso fue suficiente para mí. No me regocijaban las dificultades de Jennifer o de mis padres. Una parte de mí todavía quería tender la mano y reparar los puentes rotos. Pero sus palabras esa noche y todo lo que vino después mantuvieron una distancia necesaria. Susan no publicó nada más en las redes. A Tomás no le importaba. Jennifer, según Michael, redobló su apuesta, para cualquiera que quisiera escucharme, yo era la traidora de la familia. Pero su coro se estaba reduciendo y cuanto más insistía, más aislada se sentía. Dudaba que ella alguna vez viera su papel en esto. Pero no iba a esperar por eso. Sentada junto a Dorothy, sentí que algo dentro de mí se reacomodaba. Había pasado años persiguiendo su aprobación, tratando de encajar en un molde que nunca fue el mío. Pero verlos cosechar lo que sembraron, el ascenso perdido de Jennifer, las relaciones tensas de mis padres, las facturas acumulándose, me hizo comprender una cosa: ya no necesitaba su sello de validación. El silencioso apoyo de Dorothy, su mano apretando la mía mientras bebíamos té, fue suficiente. El dinero era suyo, una decisión que tomé no para lastimar, sino para honrar a quienes siempre me vieron. Cuando salí de su casa, supe que la familia en la que crecí estaba cambiando. Y por primera vez, no fui yo quien se adaptó al cambio. Ellos serían los que tendrían que afrontar las consecuencias de sus propias decisiones. Yo ya había hecho el mío. El celular vibró casi al instante, pero no eran ellos. Era Michael Harris, mi primo, con la misma preocupación de siempre desde aquella cena. ¿Todo está bien? El mensaje era breve, pero tenía un peso que solo aquellos que conocían la historia podían entender. Necesitaba escuchar tu voz. Llamé.
Acabo de enviar un correo electrónico a mi mamá, a mi papá y a Jennifer, confesé, con la voz más baja de lo que pretendía. Les dije que no se comunicaran más. Hubo una pausa. Entonces el tono firme y tranquilo de Michael llenó el silencio. Eso fue coraje, dijo. Hiciste lo que tenías que hacer. ¿Cómo te sientes? Me recosté en mi silla, con los ojos fijos en el techo como si allí estuvieran escritas las respuestas. Gratis, admití. Pero también como si hubiera perdido algo. Michael escuchó, su paciente silencio me dio espacio para desenredar el nudo de emociones que apretaba mi pecho. No quería llegar a eso, continué. Esperé mucho para que me vieran, ¿sabes? Pero después de todo, las palabras en la cena, las publicaciones, los rumores que aparecen en mi puerta. Es demasiado. Su voz llegó tranquila pero inquebrantable. No te equivocas al protegerte. Han tenido años para hacerlo mejor. Diste oportunidades. Hablamos durante casi una hora y sus palabras me anclaron. Michael nunca endulzó la verdad, pero tampoco juzgó. Había visto desde que eran niños cómo Susan y Thomas siempre ponían a Jennifer en un pedestal, mientras que yo era solo una sombra en la esquina de la imagen. Has soportado su peso durante demasiado tiempo, dijo. Que se ocupen de sus propios problemas. Tienes a Dorothy. Y ahí estoy yo. Su apoyo fue como una cuerda arrojada a un pozo oscuro, sacándome de la culpa que amenazaba con ahogarme. Pensé en Dorothy y en su fuerza silenciosa, y sentí una chispa de paz. Mi elección de honrarla había sido correcta. Más tarde revisé mi correo electrónico, casi esperando una respuesta de mi mamá o de Jennifer. Nada. El silencio fue a la vez un alivio y un dolor, la prueba de que habían recibido mi mensaje pero no estaban dispuestos a respetarlo. O tal vez ni siquiera se molestaron en intentarlo. No me dejé hundirme en eso. En lugar de eso, le envié un mensaje de texto a Michael, agradeciéndole por estar allí. Cuando lo necesites, respondió con un emoji sonriente que me hizo reír a pesar de todo. Fue un pequeño gesto, pero me recordó que no estaba sola. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Ese correo electrónico no fueron solo palabras. Fue una declaración. Pasé mucho tiempo tratando de demostrar que era suficiente. Pero ahora me estaba eligiendo a mí mismo. Dorothy tenía su dinero, su gratitud, un recordatorio constante de por qué lo había hecho. El apoyo de Michael me dio la fuerza para seguir adelante. Quizás mi familia nunca lo entienda. Pero ya no necesitaba que me entendieran. Por primera vez sentí que estaba construyendo una vida en mis propios términos. No el de ellos. 4 meses después de ese correo electrónico, llegaron las vacaciones, trayendo consigo una tranquilidad que no había conocido en años. Estaba en la sala de Dorothy, decorando un pequeño árbol de Navidad, el olor a pino y su pan de jengibre casero flotaba en el aire. Mi abuela cantó un villancico en voz baja, con las manos firmes mientras colgaba adornos, cada uno con una historia de su pasado. Michael llegó con una bandeja de chocolate caliente con una amplia sonrisa mientras bromeaba sobre la estrella torcida en la cima del árbol. Los tres nos reímos, la calidez de ese momento nos envolvió como un abrazo. Por primera vez sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. La casa de Dorothy era pequeña, pero llena del espíritu navideño. Pasamos el día decorando, cocinando, intercambiando historias. Sin tensiones, sin expectativas sobre tus hombros. Michael trajo una lista de reproducción de canciones antiguas y Dorothy insistió en enseñarnos su receta de pastel de nueces. La mesa estaba puesta para 3, una comida sencilla en comparación con los extravagantes banquetes del pasado, pero que parecía más completa que cualquiera de esos. Cuando nos sentamos a comer, Dorothy levantó su vaso y le brillaron los ojos. A la familia, dijo, mirándonos a Michael y a mí. El verdadero. Choqué mi vaso contra el de ella, con la garganta apretada, sabiendo que hablaba en serio. Me enteré por Michael, siempre mi vínculo con las noticias familiares, que Susan y Thomas habían vendido su casa el mes pasado. La presión financiera los obligó a mudarse a un apartamento más pequeño en las afueras. Su círculo social, que alguna vez estuvo lleno de familiares y amigos, se había reducido aún más, y muchos todavía estaban dolidos por cómo habían manejado el resultado de esa cena. Mi madre no había dado señales de vida.
El silencio de mi padre hablaba más que cualquier palabra. No les deseaba ningún daño, pero su ausencia en mi vida era como una carga que finalmente me habían quitado de encima. La vida de Jennifer también había cambiado. Michael había oído a través de contactos mutuos que la reputación de mi hermana había sufrido un golpe del que no se había recuperado. Sus colegas del banco, antes impresionados por su encanto, ahora la veían inestable después de los rumores que había difundido. Los clientes dudaban en trabajar con ella y sus redes sociales, que alguna vez estuvieron llenas de publicaciones entusiastas, guardaron silencio. Había intentado reconstruir su imagen, pero el daño ya estaba hecho. No sentí ninguna alegría por sus dificultades, solo una serena aceptación. Sus elecciones habían trazado su camino, tal como las mías trazaron el mío. Sentada allí entre Dorothy y Michael, entendí la lección que ese año me había enseñado: la familia no es una cuestión de sangre ni de obligación. Es cuestión de quién aparece, quién te ve, quién se queda cuando todo se desmorona. Pasé mucho tiempo persiguiendo el reconocimiento de aquellos que no podían dármelo. Pero Dorothy y Michael siempre estuvieron ahí, firmes e inquebrantables. El dinero que le di a Dorothy no fue solo un regalo. Fue una elección para honrar el amor que ella siempre me dio. Lo usó sabiamente, permitiéndose pequeñas alegrías. Pero su verdadero don fue la forma en que me hizo sentir completa. Mientras estábamos poniendo la mesa, Michael me dio un codazo en voz baja. «Lo hiciste bien, ¿sabes?», dijo señalando con la cabeza a Dorothy, quien estaba envolviendo las sobras con una sonrisa. «Construiste algo real aquí». Asentí con el pecho ligero. Las luces navideñas brillaban suavemente, pintando la habitación de un tono cálido. No necesitaba una gran familia ni una historia perfecta. Tenía la risa de Dorothy, la lealtad de Michael y una vida que por primera vez era solo mía. Eso fue suficiente.